The concert restaurants, known in Spain as cafés cantantes, were vibrant venues where the flamenco flourished at the late 19th century. But have you ever considered what the atmosphere was like inside one of these cafés? In episode 48 of the podcast Forgotten Sounds of Flamenco, we will take a virtual tour into one of them to uncover fascinating details about what happened inside. Are you ready for the journey? Sounds that once were listened. Sounds that once were enjoyed. Sounds that once were danced. Sounds relegated to oblivion. And yet, there is still something we can do for them. Let us summon them. Let us summon them. Welcome to the podcast Forgotten Sounds of Flamenco. My name is José Miguel Hernández Jaramillo, and I invite you to enroll in this journey through the sounds, stories, spaces, and people that were part of the 19th century flamenco. Hola y muchas gracias por estar escuchando este nuevo episodio del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los cafés cantantes, establecimientos que marcaron una época no solo en la historia del flamenco, sino también en la historia cultural de España. Imagina un local que combina la atmósfera de un bar tradicional con la emoción de un escenario en vivo. Estos eran los cafés cantantes, espacios que florecieron en el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque el flamenco era el protagonista indiscutible, estos locales ofrecían una variedad de estilos musicales de acorde a las modas de cada época. Es importante destacar que, contrario a la creencia popular, los cafés cantantes no eran los únicos lugares donde se podía disfrutar de flamenco como una actividad profesional. Como hemos explorado en episodios anteriores en este podcast, este arte vibraba en una amplia gama de espacios, desde grandes teatros hasta actuaciones callejeras. Por cierto, si no los has escuchado, puedes encontrarlos entre otros en Spotify, Apple Music, Evox o el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa. En el episodio de hoy te invito a un viaje en el tiempo. Nos adentraremos en uno de estos cafés cantantes para experimentar su ambiente único, conocer a sus personajes y descubrir los entresijos de su funcionamiento, cuánto cobraban los artistas, cómo se organizaban las funciones, en qué horario estaban abiertos y algunas otras preguntas. Para guiarnos en este viaje voy a leer un fascinante artículo escrito por Arturo Trotonda en 1904, titulado Madrid de noche, los cafés cantantes. Este texto nos ofrece una vívida descripción de estos espacios, aunque como siempre digo, las fuentes no las debemos de tomar como actas notariales de la realidad, sino que debemos de tener en cuenta la posición desde la que está percibiendo esa realidad la persona que escribe. Teniendo esto en cuenta, voy a leer solo algunos fragmentos del artículo, pues es bastante extenso. Este texto viene acompañado de algunas fotografías que si estás viendo el episodio en nuestro canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa, podrás ir viéndolas conforme avanza la narración. Iremos escuchando de fondo unas nuevas peteneras al piano compuestas por Baldomero Martín Arias, uno de los pianistas habituales en los cafés cantantes de Sevilla de aquella época. Bueno, voy a leer este artículo que, como dice el título, se centra en algunos cafés cantantes de Madrid. El artículo dice lo siguiente. En la Plaza de la Cebada, frente a frente a una de las puertas del popular mercado, se encuentra establecido el famoso Café de Naranjeros, donde unas cuantas estrellas del género flamenco hacen las delicias de sus muchos admiradores. El café estaba de bote en bote, lleno de gente, envuelto de una atmósfera irrespirable de vicio. El café está en todo su esplendor. 4 muchachas con trajes chillones y peinados llamativos se resuelven psicalípticamente en el tablao. Dicen por allí que bailan admirablemente sevillanas. A mí me parece que las ridiculizan con movimientos y gestos grotescos. Me parece que bailan un danzón americano. Detrás de las 4 bailarinas veo a 2 hombres. Uno que con boca desmesuradamente abierta lanza jipíos al aire. El otro arranca a la guitarra sentimentales notas. 4 o 5 mujeres animan la juerga, dando pataditas en el suelo del pequeño escenario. Aquello es un burdel, todo el mundo ríe, chilla, habla. Nos sentamos alrededor de una mesa y al momento vienen hacia nosotros una mujer, abundante de carnes y no mal parecida. ¿Qué toman ustedes?, pregunta. Le respondemos que nos traiga café y mientras nos sirve, se acercan a nosotros varias socios de las que minutos antes estaban destrozando zapatos en el tablado. «¿Ustedes son reportiers de algún papel?», dice una jamona fijándose en la máquina.
Sí, la respondo tímidamente deseando quitarme aquella compañía de flamenca. ¿Y nos van ustedes a fotografiar?, dice una muchachita de ojos negros. Sí, vuelvo a repetir. Pues entonces vuelve a decir la jamona, si ustedes nos convidan tomaremos algo mientras prepara la máquina. Y sin aguardar que nosotros accediéramos al convite, toca palmas y pide para ella y sus compañeras del tablao café y copa. Nosotros cambiamos una mirada como diciendo, vaya una fresca. Cuadrupani se levanta de su asiento y se dirige al mostrador para rogarle al dueño del establecimiento que nos permita hacer una fotografía del local. El dueño concede gustosísimo el permiso y se acerca a la mesa que nosotros ocupamos. Mientras el fotógrafo lucha con un sinfín de inconvenientes para hacer la fotografía, el dueño del local nos cuenta cosas curiosísimas de las que pudiéramos llamar vida íntima de estos cafés. Estos cafés en invierno trabajan mucho, aunque el negocio está casi paralizado. Todo cuanto se gana se lo llevan los artistas. ¿Cuánto suele ganar esa gente?, le pregunto. Pues yo le diré a usted, los dos que más ganan son el Feo de Madrid, cantaor, y el Tocaor de Baeza. Estos dos individuos se llevan todos los días 10 pesetas por barba. Carmencita la Seca, la Nona y la Sevillanita, bailaora, ganan diariamente de 5 a 8 pelas. Como ve usted, por mucho que se gane, los gastos son grandes. ¿Y cuándo cesa la juerga? Termina a las 12, pero si viene algún parroquiano con ganas de gastarse unas pesetas, se organiza otra en los cuartos interiores. Con esa juerga es con lo que se gana. ¿Y todas las camareras tienen sueldo fijo? No, señor, solo las propinas. Y si por la noche es juerga, tienen una comisión por los géneros que saquen del mostrador. Y este café era antes de un policía en activo, ¿no es verdad? Sí, señor, de un inspector que se apellida lo mismo que un personaje que ha sido varias veces gobernador. Qué raro, dije yo, un policía que tiene el deber de perseguir a la gente de Lampa y, en lugar de hacer eso, era propietario de un establecimiento donde se cobija todo lo malo. ¿Qué quiere usted?, contestó el dueño del café. Cosas de la vida, el negocio es negocio. Yo se lo he comprado por 13.000 pesetas y no me pesa. No había acabado de decir esto mi interlocutor cuando se levantó asustadísimo al ver un horrible fogonazo que iluminó el establecimiento. Las mujeres lanzaron primero gritos, luego carcajadas de satisfacción al verse retratadas para un periódico. Solo hubo una que no quedó muy satisfecha. Nuestra camarera, pues con los preparativos de la fotografía y más tarde con el fogonazo, se le había marchado un fresco sin pagar. Procuramos consolarla dándole una buena propina y después de despedirnos del dueño salimos del café siendo objeto de la misma curiosidad que al entrar por todos los concurrentes del establecimiento. Ya en la calle respiramos al vernos libres de aquellas caricaturas de mujer y de aquellos hombres de abotinados pantalones tufos y facos. Existen en Madrid, además del de Naranjero, otros muchos cafés cantantes, siendo los más populares por el mucho público que a ellos concurre el de la Marina, situado en la calle de Jardines, tristemente célebre. A este café concurre público de lo peorcito, y raro es el día que no hay palos, bofetadas y hasta puñaladas. El del Brillante y el de la Victoria son de un mismo dueño que posee una saneada fortuna. También fue dueño de otro café cantante en la calle de Caballero de Gracia número 20, pero no pasaba días sin que hubiera una bronca, amenizada siempre con puñalada. Un gobernador ordenó su clausura. También son muy concurridos el de la Encomienda y el Paraíso. Del primero solo diremos que el dueño celebró solo en un día 5 juicios por falta por otras tantas broncas ocurridas en su establecimiento. En todos salió condenado. El público que concurre a estos cafés es especial, un público juarista y por lo tanto valiente. Por el motivo más baladí se sacan a relucir las navajas, que por lo regular vuelven a los bolsillos de sus dueños sin haber pinchado a nadie. Lo mismo regañan que se reconcilian apurando los chatos. Es un público que viste igual, siempre se les verá con su gorrilla, dejando paso a las chaluponas persianas, sus chaquetas ceñidas al cuerpo y sus pantalones de odalisca. Los precios. Los abusos que se cometen en estos cafés son enormes, sin que una sola vez las autoridades hayan intervenido para cerrarlo, que sería lo más conveniente, ni siquiera para impedir que se siguiera estafando a los muchos primos que a ellos concurren. El café, que todos sabemos que en el establecimiento de más lujo de Madrid nos cobran a 0,40, en estos centros de vicio vale 10 céntimos más. Copitas de licor en todas partes a 2 reales, allí a 1 peseta. Botellas de vino Agustín Blasquez que valen a 4 o 5 pesetas, en los cafés cantantes cobran 3 y 4 duros. Y a este tenor todo lo que expenden tiene una subida enorme sobre el precio corriente. Yo he presenciado durante una juerga en un café cantante la cosa más graciosa que puede darse.
Un pobre hombre, seducido por los encantos de una estrella del tablao, accedió, a ruegos de esta, a celebrar una juerga en un cuarto interior del café. El anfitrión, para halagar más a la bailarina y demostrarle que era un hombre de dinero, pedía sin cesar botellas y botellas. Al principio, la camarera traía lo que le pedían, pero cuando el juerguista estaba algo alegre, efecto del mucho vino consumido, traían las botellas completamente vacías, siempre acompañadas de una tan solo llena. Cuando dieron por terminada la juerguecita y el anfitrión pidió la cuenta, esta excedía de 1000 pesetas. Si no es ganar, si el gobernador civil tomara una medida energética para estos cafés en donde de una manera tan escandalosa se mofan del público, acometería dicha autoridad una buena obra. Eso no teniendo en cuenta las enormes molestias que se causan al vecindario. Pues aunque la juerga oficial del tablao termina a las 12, pasada esta hora empieza otra más horrible en el interior del establecimiento, que, como es natural, impide a los vecinos de las casas inmediatas descansar. Los guapos son los encargados de cuidar del orden interior del establecimiento. Por lo general proceden de las casas de juego, donde tienen un excelente sueldo. Pero cuando se prohíbe tirar de la oreja a Jorge, se dedican a los cafés. Su misión verdaderamente es que nadie se pegue dentro del café. Pero se dan una maña para eso que casi todas las broncas que hay son iniciadas por ello. Bueno, pues este ha sido el relato de aquel ambiente que el narrador vivió en primera persona, acompañado de otras personas, entre ellas el fotógrafo del periódico. Como digo, no debemos tomar al pie de la letra todo lo narrado, sobre todo los juicios de valor que el autor va desgranando en el texto. Si fuera así, pareciera que los asistentes iban poco menos que a una zona de guerra. Pero bueno, al menos este texto nos ha servido para entrar por unos minutos en esos cafés y sentir ese ambiente cargado de humo de tabaco, música y jolgorio que tanto gustó a nuestros tatarabuelos, y que pese a todo lo malo que se ha dicho de ellos, propiciaron que muchas personas pudieran vivir de su arte y contribuyeron enormemente al desarrollo del flamenco. Pues espero que te haya gustado y no me queda más que invitarte a que nos sigas en las redes sociales. Nos puedes encontrar como Sonidos Olvidados o Sonidos Olvidados del Flamenco. Y también te voy a pedir que te suscribas al podcast en tu plataforma favorita. Te espero por aquí de nuevo en 2 semanas.